Ahora quiero hablarle de algunos errores en la crianza, en las escrituras, de crianzas en las escrituras. Se los voy a ejemplificar a través de historias de padres con sus hijos, para que podamos ver cuáles fueron las cosas que se practicaron y que no funcionaron, digamos, con estas personas que estaban involucradas en la crianza de otro ser humano. Entonces vamos a ir por personaje. Errores en la crianza en la Biblia. Vamos a hablar del primer error. El error de la conducta descuidada. Cuando el padre tiene una conducta descuidada. Y el ejemplo de esto es Noé. La Biblia enseña que después que Noé salió de su misión del arca, dice que la Biblia, ahí está, un día bebió vino, se emborrachó y se quedó desnudo dentro de su tienda de campaña. Entonces uno de sus hijos, que era Cam, vio desnudo a su padre y salió corriendo a contárselo a sus hermanos. Y la Biblia enseña que se burló de la desnudez de su padre y producto de esto vino una maldición sobre la vida de Cam. Ahora, es cierto que Cam cayó en un verdadero lío cuando pasó todo esto, pero también no podemos dejar de entender de que Noé tuvo una conducta descuidada que hizo que su hijo pasara o practicara algo que fue desagradable delante de los ojos de Dios. Cuando nosotros como padres, nuestra propia conducta es descuidada, nuestros hijos van a tener problemas en cualquier área en donde nosotros nos estemos descuidando de nuestra conducta. ¿Por qué pasa esto? Porque mire, hay una ley que dice que lo que los padres hacen con moderación, los hijos lo repetirán con exageración. Y eso es algo de lo que no nos vamos a salvar. Entonces, si nosotros somos descuidados en nuestra vida espiritual, nuestros hijos van a ser sumamente descuidados en sus vidas espirituales. Si nosotros nos descuidamos y nos relajamos delante de ellos y, por ejemplo, tomamos cerveza, fumamos cigarros y todas estas cosas, todas aquellas conductas en las que nosotros nos relajamos, nuestros hijos las van a imitar. Por ejemplo, mujeres que dentro de su hogar la única forma de comunicación que tienen es mediante el grito. Sus hijos van a repetir esa conducta también. Entonces, lo que los padres hacen con moderación, los hijos los imitan con exageración. Por lo tanto, como padres no podemos descuidarnos en nuestra conducta. Hay alguien que nos está viendo. Hay alguien que está imitándonos. Y uno de los errores de los padres es dejarse ver a los hijos, ¿verdad? Sin tener en mente, sin tener presente que cualquier cosita que uno haga va a sentar el ejemplo para la vida de ellos en el futuro. Entonces ese es el primer error de crianza, padres con conductas descuidadas. Eso va a afectar muchísimo a su hijo. Número 2, casi es lo mismo de lo anterior, pero se lo quiero ejemplificar. Ser un padre de mal ejemplo. Ser un padre que da mal ejemplo. Esto le pasó a Abraham. Abraham en la Biblia dice que en una ocasión él estaba en un lío porque había llegado a Egipto y su esposa era demasiado hermosa y él no quería que hubiera problemas por la hermosura de su esposa. Entonces dice la Biblia que él recurrió a la mentira para salirse del problema, ¿verdad? Como muchas veces es algo que muchos podemos hacer, la mentira para sacarnos del problema. Ahora, interesantemente, su hijo Isaac no había nacido cuando pasó esto. Pero años después, muchos años después, también Isaac se casa con otra mujer hermosa y llega también a un lugar y él tiene miedo, el mismo temor que porque su mujer era muy hermosa, él tener problemas en ese lugar. Y entonces, ¿qué hace? Recurrir a la misma técnica que usó su papá para salir del mismo lío. ¿Qué es lo que dijo? Que la mujer era
su hermana. Entonces, si usted dice, pero si Abraham no estaba, Isaac ni siquiera había nacido cuando pasó, ¿por qué entonces pasó esto? Bueno, usted sabe que en las familias las historias siempre permanecen. Cuando tu papá y yo fuimos a Egipto, o cuando tu papá fue a Egipto, ¿sabes lo que dijo de tu mamá? Que era su hermana. Nuestras historias, nuestro ejemplo, nuestra vida está sirviendo de referencia para nuestros hijos. Aún las cosas que nosotros hicimos, y por eso quería que aquí hubieran también gente soltera que no tuviera hijos, para que entendiera, o los que no han tenido hijos, para que entiendan que aún las historias de su propia juventud van a determinar muchísimo el carácter de sus hijos, porque los hijos están copiando el ejemplo. Entonces, el tercero de ellos, el tercer error de la crianza en la Biblia, lo podemos ver también en Rebeca. Y un tercer error es querer dirigir la vida de su hijo. Este es otro error de crianza en las Escrituras. La Biblia nos dice que nosotros debemos de guiar a nuestros hijos y enseñarle a nuestros hijos el camino del bien, pero no de controlar los eventos de su vida. Una cosa es enseñar, una cosa es dirigir, mostrar el camino, pero otra cosa es querer controlar las decisiones personales de sus hijos. Y esto fue un error que lo cometió Rebeca. ¿Sabía usted que para cuando Rebeca le dice a Jacob que se ponga un brazo con piel de oveja para que vaya y le robe la bendición de Esaú a su padre, y lo dirige y le dice, vas a entrar, y le dice Jacob, pero mami, él va a notar mi voz, su papá ya estaba ciego? Entonces le dice, sí, pero haz que te toque el brazo. Cuando él sepa que tu brazo está peludo, le dice, no va a haber ningún problema y vamos a agarrar esa bendición. ¿Sabía usted que para cuando Rebeca hace todo ese complot para dirigir los pasos de la vida de Jacob, Jacob es por lo menos un hombre no menor de 45 años? O sea, cuando uno lee esa historia, uno cree que estamos viendo a una mamá diciéndole a un adolescente que se ponga, ¿verdad?, y vaya y engañe a su papá. Pero no. Esta es una historia que se relata, ese episodio de la Biblia, cuando Jacob no es menor. Algunas personas creen, pero yo creo que ya en ese punto es exagerado, que él tenía 70 años de edad cuando pasó esto. Y entonces usted está viendo ahí a una madre que manipulaba la vida de su hijo, ¿verdad? Yo me pongo a pensar, si esto fue un evento de los 70 años, ¿cuántos eventos habrán habido a los 14, a los 15, a los 20 años, etcétera? Vamos a hablar entonces ahora de otro error que se encuentra en las Escrituras de crianza. Y es exceptuar o querer exceptuar a nuestros hijos de las reglas. Querer exceptuar a nuestros hijos de las reglas. Miren, Dios le había dicho a la nación de Israel desde su nacimiento en Abraham que una de las señales de su pacto con ellos y de que ellos eran el pueblo de Dios sería la circuncisión. La circuncisión era una pequeña operación que se le hacía en el prepucio de los niños, ¿okay? Entonces, todo israelita tenía que hacer eso al 8º día de nacer su hijo. Sin embargo, en las Escrituras, cuando aparece la figura de Moisés y Moisés es llamado para venir, ¿verdad?, y transportar a los hijos de Israel de Egipto para la tierra prometida, cuando ellos van camino hacia Egipto, la Biblia dice que aparece el ángel del Señor e intenta matar a Moisés. Automáticamente, la esposa de Moisés entiende que eso pasó porque Moisés no había cumplido con una ordenanza que le había sido dada
al pueblo de Israel. Y entonces ella misma viene, corta y circuncida a sus hijos y cubre los pies de Moisés. Entonces, ¿qué es lo que usted ve aquí? ¿Qué es lo que podemos observar? Un padre, Dios se molesta con Moisés porque él es un padre que había exceptuado a sus hijos de una regla que era para todos los israelitas. Cometemos un error como padres cuando no queremos que nuestros hijos cumplan con reglas. Cuando, por ejemplo, en las escuelas, digamos, ellos no pasan el grado, pero le pagamos a los maestros para que lo pasen. Le estamos evadiendo responsabilidades. Cuando, por ejemplo, damos una ley general en la casa, pero al niño consentido lo cuidamos y decimos, no, usted no tiene por qué cumplir con esa regla. Cuando hay una regla e intentamos como padres exceptuar a nuestros hijos de ella, cometemos un error. Eso es un error de crianza, según las Escrituras. Entonces, si hay algo, que daña a un niño, es cuando los padres queremos evadirle responsabilidades a nuestros hijos. Eso le pasó a Moisés y por eso Dios se molestó con él. Ok. Otro de los errores de la paternidad de la Biblia: transferir odio a sus hijos. En la Biblia hay una historia bien interesante de un padre que se llamaba Saúl. Saúl tenía un problema de odio feroz contra un hombre que se llamaba David, porque David se había destacado como guerrero y Saúl, en sus celos, no quería, digamos, que David sobresaliera, porque eso lo colocaba en preferencia delante del pueblo y lo podían hacer rey. Entonces Saúl comenzó a agarrar un odio feroz contra David. ¿Y qué pasó? ¿Qué se mira en las Escrituras que hizo Saúl? Saúl todo el tiempo trató de transferir su odio a su hijo Jonatán. Todo el tiempo estaba tratando de transferir, o sea, de que David odiara tanto, ¿verdad? Que Jonatán odiara tanto a David como lo odiaba a él. Por eso es que mire qué interesante este pasaje, a mí me parece súper fascinante y es un gran ejemplo. Mire lo que le dice. En una ocasión, Saúl intenta matar a David y dice, entonces Saúl se puso muy furioso con Jonatán y le dijo, tú estúpido, hijo de prostituta, y lo maldijo. ¿Acaso piensas que no sé qué quieres que él sea el rey en lugar de ti para vergüenza tuya y la de tu madre? Mientras ese hijo de Isaí esté vivo, jamás será rey. Ahora ve, búscalo para que yo lo mate. ¿Qué vemos allí? Un error de crianza. Un padre tratando de transferirle odio a sus hijos. Hermanos amados, nosotros cometemos errores cuando nosotros tenemos problemas particulares con una persona. Digamos, si usted es una madre que ha criado a su hijo sola y tal vez el papá de su esposo fue un vago irresponsable que nunca dio nada para sus hijos, cometemos un error en tratar de hacer que nuestros hijos, transferirle el odio que nosotros tenemos, el resentimiento que nosotros tenemos por una persona, transferírselo a su corazón. Cuando, por ejemplo, hemos enseñado nosotras como nueras a nuestros hijos a no querer a la abuela paterna, o cuando usted, por ejemplo, ¿cómo es que se llama lo contrario de nuera? Yerno, ¿verdad? Usted comienza a transferirle el odio a sus hijos para su suegra o para su suegro. Esos son errores en la crianza y está plasmado ahí en las Escrituras. Una de las cosas que si queremos verdaderamente formar a un individuo responsable, a una persona ecuánime, a un adulto que ande por la vida, no tropezándose de piedra en piedra, sino un adulto ecuánime emocionalmente, espiritualmente, tenemos que cuidarnos y asegurarnos que no le estamos transfiriendo odio a nuestros hijos. ¿Ya? Entonces, muy importante, un error de la crianza bíblica. Vamos al otro error. Vamos
al error de David. David fue el mejor rey que ha tenido Israel, pero no se puede decir que fue el mejor padre que tuvieron sus hijos. Y esa es la tragedia más grande de la raza humana. Cuando fuera de nuestras casas somos grandes personas, lindas personas, pero en nuestras casas fallamos con nuestros hijos. Mira qué pasa. David tuvo muchísimo problema en sus hijos, pero había algo que era muy consecutivo en la crianza de él. Él tenía amor por sus hijos, pero ese amor hacía que él no responsabilizara a sus hijos por sus acciones. En una ocasión, uno de sus hijos, que se llamaba Amnón, que era su hijo mayor, violó a una hermana, una media hermana que se llamaba Tamar. Esto fue algo súper duro en la familia porque no se esperaba eso. La muchacha fue muy avergonzada. Y mire qué interesante este pasaje. Dice, cuando el rey David se enteró de todo lo sucedido, ¿cómo dice que se puso? Muy furioso, dice. Pero no reprendió a su hijo Amnón porque como era su hijo mayor, lo quería mucho. Y eso es uno de los errores de la maternidad o de la paternidad. Cuando por ese gran amor que le tenemos a nuestros hijos, no los responsabilizamos de sus acciones. Cuando vemos que nuestros niños están haciendo cosas malas, ¡ay, pobrecito! Y no decimos nada y nos quedamos callados. No los estorbamos. Eso es un error. Entonces, cuando el hijo que seguía, que se llamaba Absalón, vio que su papá estaba enterado del tema de Tamar y que no hizo nada, dijo, bueno, no hace nada él, pero yo voy a hacer algo. Y dejó pasar el tiempo, que todo el mundo se olvidara del tema. Y un día, cuando eso ya estaba como en el olvido, Absalón vino y mató a su hermano Amnón en venganza. Y eso pasa cuando los padres no corregimos las conductas de nuestros hijos. Otros se encargarán de corregirlos por nosotros. Entonces, muchas veces como padres estamos con el miedo de quedar mal con nuestros hijos por corregirlos. Pero mire, metámonos esto en la cabeza. No importa si quedamos mal. No importa si nuestros hijos se resienten. Mire, ¿cuántos aquí tienen o tuvieron padres que en algún momento fueron duros con ustedes? ¿Puedo ver su mano? Ok. Mi mamá fue una generala, una capitana conmigo. No me dejaba pasar una. Pero cuando yo cierro mis ojos y recuerdo a mi madre, yo la recuerdo como la mujer más virtuosa que ha pasado enfrente de mí. Sinceramente. Y todas las disciplinas que ahora tengo en mi vida, considero que son porque ella me las inculcó y se las agradezco. Muchas veces creemos que si corregimos a nuestros hijos van a quedar resentidos con nosotros y que estamos siendo toscos o malos padres. Si corregimos a tiempo las fallas de nuestros hijos y los responsabilizamos. Pero sabe que cuando ellos lleguen adultos, les va a pasar lo que me pasa a mí. Van a cerrar sus ojos, lo van a recordar a usted y van a decir gracias, Señor, porque mi mamá me enseñó a ser así. Entonces no tengamos miedo en responsabilizar a nuestros hijos por nuestras acciones, sus acciones. Si su hijo no pasó el grado, déjelo que repita. ¿Ok? Si su hijo se robó algo de otra persona, hágalo que él venga y sustituya lo que pagó. Bueno, quebraste o robaste algo, bueno, entonces ahora lo que te iba a dar a vos, no te lo voy a dar, pero tú se lo vas a pagar a la otra persona. Que vayan ellos tomando responsabilidades de sus acciones. Eso fue un error de la crianza bíblica.